Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 de Coreano 2. La clase pasada nosotros estuvimos viendo la estructura de una oración simple y el día de hoy vamos a estar avanzando con los temas, uno de los temas bastante importantes de todo este curso de Coreano 2. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo entonces los que son partículas, en especial partículas. Hay varias partículas en coreano, algunas son del sujeto, algunas son del objeto, otras son del lugar. Pero en especial hoy vamos a estar viendo las partículas del sujeto. Las partículas no tienen una traducción exacta en español, ¿sí? Por eso es importante que ustedes puedan prestar atención en esta clase. ¿A qué hace referencia? Bien, para las partículas del sujeto existen dos. Unas son las pares, son de a pares, ¿sí? Es el par en, nen, y el par i, ka, como aparece en pantalla. Son de a pares. Hoy vamos a estar viendo un poco el uso que le vamos a dar a cada una de ellas y en qué momento nosotros debemos usar una u otra. Bien. Para el par en, nen, nosotros tenemos por un lado en y por otro lado nen. ¿Cuándo usamos cada una de ellas? Es bastante simple. En, cuando la última sílaba termina con pachim, ¿sí? En. Nen, cuando la última sílaba no termina con pachim. Esa sería la diferencia entre el uso del en y del nen. Acá le traigo un ejemplo. Acá dice check in, porque check tiene pachim hyop. Entonces check in. Bien. Veamos el otro ejemplo. Dice computer는. ¿Por qué nen? Porque si vemos la última sílaba de computer, to no tiene pachim. Por eso se usa el 는. Entonces, check in, computer는. Si vemos acá, no es que le agrega algo, algún significado al sujeto, sino simplemente es un complemento del sujeto de la oración, ¿sí? Tengan en cuenta que el sujeto no siempre es alguna persona, ¿sí? Sino el sujeto de la oración, ya sea un objeto, una cosa, una persona. Bien, acá les traigo otros ejemplos. Ustedes si quieren pueden parar el video unos minutos para poder ustedes realizarlo. Y vamos a ver a continuación entonces cómo iría cada palabra que tenemos acá con las partículas, ¿sí? Si va con un o si va con nen. Tienen que acordarse del primer punto que yo les dije, si va con bachim o sin bachim. Bien, entonces acá tenemos la primera palabra que es coffee. Coffee quiere decir café. Bien, veamos la última sílaba. ¿Tiene o no tiene pachim? Okay, no tiene pachim, lo cual sería coffee는. Bien, tenemos la segunda palabra que es 가방. 가방 es mochila. Bien, veamos la última sílaba que tiene es 방. 방 tiene pachim ing, por lo cual 가방은. Bien, tenemos 의자, que quiere decir silla. Veamos la última sílaba. ¿Tiene o no tiene pachim? No tiene. Entonces, 의자는. Tenemos 사진. 사진 quiere decir foto. 진 tiene pachim o no. Okay, tiene. Entonces, 사진은, ¿sí? El 는 de la pronunciación viene por, ya saben, la pronunciación que nosotros usamos cuando el nien del chin viene seguido de un ien. Es por eso que cambia la pronunciación de 사진은, ¿sí? Pero no es que usamos el 는, sino que usamos el 은. Que tengan en cuenta eso. Tenemos la siguiente palabra que es 시계. 시계 quiere decir reloj. Bien, entonces 시계는 porque no tiene pachim. Y tenemos la última palabra que es 거울. 거울 quiere decir espejo. ¿Sí? Entonces sería 거울은, ¿sí? Por la pronunciación. Bien, entonces 커피는, 가방은, 의자는, 사진은, 시계는, 거울은. ¿Sí? Esas serían las palabras que nosotros deberíamos usar a la hora de que estas palabras sean sujeto de una oración. Veamos entonces la partícula i-ka, el otro par, i-ka. ¿Cuál es o cuándo nosotros usamos el i o cuándo nosotros usamos el ka? Es bastante simple. Al igual que el caso anterior,
tenemos que fijarnos si la última sílaba tiene 받침 o no. Entonces, si tenemos i, lo usamos cuando la última sílaba termina con 받침. ¿Okay? Y usamos ka cuando la última sílaba no termina con 받침. Esa sería la diferenciación de estas dos. ¿Sí? Entonces, tenemos el mismo ejemplo anterior. 책, libro. 책, i. ¿Por qué? Tiene 받침. 컴퓨터, ka. Porque no tiene 받침. Esa sería la diferencia de este par i, ka. Lo mismo que el anterior. Bien, entonces veamos acá también los mismos ejemplos, ¿sí? ¿Cuándo usaríamos el i o el ka en cada caso? Si ustedes también quieren practicar, pueden pausar el video unos minutos y poder practicar ustedes en sus cuadernos y anotarlo cuál sería y después corregir. Bien, entonces veamos el primer caso. 커피. 커피 tiene 받침, ¿sí o no? No. Entonces, 커피가. ¿Sí? 가방. ¿Tiene 받침, sí o no? Sí. Entonces, 가방이. 의자. ¿Tiene 받침, sí o no? No. Entonces, 의자가. 사진. ¿Tiene 받침, sí o no? Sí. Entonces, 사진이. 시계. ¿Tiene 받침, sí o no? No. Entonces, 시계가. 거울. ¿Tiene 받침, sí o no? Sí. Entonces, 거울이. Sí, entonces sería 커피가, 가방이, 의자가, 사진이, 시계가, 거울이. En el caso que estas palabras sean el sujeto de una oración. Recuerden bien eso. Cuando usar los pares 는 o 이가, la diferencia es si tiene 받침, no tiene 받침. Bien, entonces a continuación nosotros vamos a ver cuándo nosotros podemos diferenciar el 이가 con el 는, porque nosotros ya vimos de a pares, pero ahora tenemos que ver la diferenciación más grande que se da entre estas dos, ¿sí? Porque tenemos dos, entonces ¿cuándo usamos una o cuándo usamos la otra? Veamos acá, hoy traje 7 puntos, ¿sí? De las cuales ustedes deberían conocer, unas más importantes que otras, ¿sí? A lo largo de este curso nada más. Obviamente todos son importantes, pero para este curso van a ser algunas nada más. Bien, veamos entonces el primer punto que dice, no se preocupen si es que ahora no entienden, nosotros vamos a ir explicándolo con ejemplos. Bien, la partícula 는 dice es para indicar el tema, la parte del predicado de la oración, mientras que el 이가 enfatiza el sujeto de la oración. ¿Sí? Entonces, la primera diferencia, una es el predicado y otra es el sujeto. ¿Qué cosas enfatizan? Son distintas. Uno es el predicado, 는, y el sujeto, 이가. Bien, el punto 2. 는 se usa para expresar una información ya existente, mientras que 이가 expresa una nueva información en la oración. ¿Sí? Bien, información existente, 는, y nueva información, 이가. Bien, punto 3. 는 se usa para expresar una comparación o un contraste, ¿sí? Entre dos temas o dos oraciones paralelas, ¿sí? Un contraste, ¿sí? Entonces, una comparación. Bien, veamos el cuarto punto. Bien, esto es quizás un poco tema más avanzado, porque en este curso vamos a ver oraciones simples nada más, pero es importante que lo conozcan y después lo pondrán en práctica, ¿sí? Pero esto es cuando nosotros hacemos una oración compuesta, es decir, dos oraciones. Entonces, el primer sujeto que aparece lo van a usar 는. Y el segundo sujeto que aparece en la oración va a ir con 이가, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta nada más, pero no nos vamos a enfatizar tanto en este curso. Bien, el punto 5 dice, para hablar de conocimientos generales o verídicos se utiliza 는, ¿sí? Cosas generales, cosas en común que nosotros o todas las personas conocen. Bien, punto 6, para enfatizar se utiliza 는. ¿Okay? Ahora vamos a ver de qué se trata enfatizar, ¿sí? Bien, punto 7, se utiliza 이가 antes de un adjetivo. ¿Sí? Vamos a ver también cuáles, algunos son ejemplos. ¿Sí? 있다, 없다, 아니다, 되다. También detrás de estos va con la partícula 이가. Bien, recordando esto,
Vamos a ir punto por punto viendo ejemplos. Veamos el primer punto. Si la partícula 는 es para indicar el tema y la parte del predicado, mientras que 이가 enfatiza el sujeto de la oración. Vamos a ver este ejemplo. Dice, María 씨, 어느 나라 사람이에요? ¿Qué pregunta acá? Señora María, ¿de dónde es usted? ¿De qué país es usted? ¿Sí? Bien. Respondiendo esta pregunta, viendo esa pregunta, ¿qué es lo que quiere conocer? ¿Qué es lo que quiere conocer? ¿De qué país es? ¿No? ¿De qué país es? Entonces, si quiere enfatizar de qué país es, no tanto el sujeto, sino de qué país, eso sería la parte del predicado. Entonces, acá tenemos la respuesta. 저는 제가 아르헨티나 사람이에요. Yo soy de Argentina. Bien, entonces, acá el sujeto. ¿Cuál debería ser? 저는 o 제가. Bien, sería 저는, porque enfatiza, ¿qué es lo que enfatiza? Argentina. Entonces, es decir, enfatiza el predicado de la oración. Entonces, 저는 아르헨티나 사람이에요 sería lo correcto, no 제가. Entonces, 저는 아르헨티나 사람이에요. Veamos este otro ejemplo. 한국 음식은 인기가 많다. O decir, 한국 음식이 인기가 많다. Bien, son dos oraciones idénticas, solamente que cambia la partícula en con la partícula i, en este caso. Pero acá nosotros podemos darnos cuenta por la partícula que cambia un poco el sentido de la oración o a qué quiere enfatizar. Si vemos acá, 한국 음식은 인기가 많다, lo que quiere decir que la comida coreana tiene importancia, es famosa, ¿sí? Tiene mucho fan, digamos. Inki tiene mucho reconocimiento y tiene muchos fan. Bien, entonces, la comida coreana 인기가 많다 es famosa. O 한국 음식이 인기가 많다. En este caso, hace énfasis en dos distintas cosas. Uno, que tiene fama, y la otra, la comida coreana específicamente. Tengan en cuenta eso, que a veces puede variar un poco el sentido de la oración dependiendo si ustedes utilizan i o ka o un y nen, dependiendo qué quieren enfatizar, si el sujeto o si quieren enfatizar el predicado de la oración. Bien, veamos el segundo caso. 는 se usa para expresar una información ya existente, mientras que 이가 expresa una nueva información. Bien, veamos acá estas oraciones. Dice, 길에 고양이가 있다. 그 고양이는 귀엽다. Veamos este ejemplo. Dice, primero dice, 길에 고양이가 있다. Hay un gato en la calle. Ese gato es tierno. Entonces, podemos ver que en la primera oración nosotros decimos por primera vez acerca del gato, es decir, el gato sería el sujeto de la oración, ¿verdad? Entonces, es una nueva información que nosotros estamos incorporando en nosotros. Entonces, 고양이가, porque es una información nueva. Y después cuando lo vuelve a nombrar, 그 고양이는 귀엽다. Ese gato es tierno. Ya sería una información que ya conocemos de ese gato, sí, que está en la calle. Entonces, ya sería una información ya existente, por lo cual utilizaríamos la partícula en o 는. Bien, veamos el siguiente caso que también es bastante parecido. Entonces, 책상 위에 펜이 있다. 그 펜은 선물 받은 펜이다. ¿Qué quiere decir? 책상 위에 펜이 있다. Hay un lápiz, una lapicera sobre el escritorio. Esa lapicera fue un regalo que recibí. Bien, entonces, 책상 위에 펜이 있다. ¿Sí? Que la lapicera esté sobre el escritorio es una información nueva que estoy incorporando. Y después, cuando vuelvo a nombrarla, 그 펜은, esa lapicera, fue un regalo. Es un regalo que recibí. Entonces ya es una información que ya conocemos sobre la lapicera. Tenemos conocimiento sobre el sujeto de la oración. Bien, veamos el tercer punto entonces.
는 se usa para expresar comparación y un contraste de dos temas en oraciones paralelas. Bien, ¿qué quiere decir? Una comparación, estar comparando entre dos cosas o hacer un contraste, es decir, una oposición. ¿Sí? Entonces, veamos el ejemplo. 화는 멕시코 사람이에요. 하지만 호세는 칠레 사람이에요. Bien, veamos acá el primer punto, expresa bastante claro esta comparación. Juan은 멕시코 사람이에요. Juan es de México. 하지만, pero, José는 칠레 사람이에요. José es de Chile. Entonces, Juan es de México, pero José es de Chile. Está haciendo una comparación entre dos personas y la nacionalidad de dos personas. Es por eso que en este caso utilizamos la partícula 는. Bien, el siguiente punto que dice 커피는 맛있어요. En este caso quiere expresar un contraste. Obviamente es importante conocer el contexto de la oración, de la que viene esta oración, pero podemos imaginarnos de que, por ejemplo, estamos visitando a cafeterías y esta cafetería en particular, el café es rico. En esta cafetería seguramente tiene otras infusiones como el té, jugo y demás, pero exclusivamente el café en esta cafetería es rica. Entonces, en ese caso, está haciendo una comparación, está haciendo un contraste con todas las demás bebidas. ¿Sí? Entonces, 커피는 맛있어요. ¿Sí? Por eso utilizamos el 는 en este caso. Bien, veamos el punto 4. Cuando aparecen dos oraciones juntas, ¿sí? El primer sujeto es 는 y el segundo sería con 이가. Esto le dije que es un tema a ver a futuro, pero es importante que lo conozcan. ¿Sí? 러시아는 키가 크다. ¿Sí? Utilizamos el primer sujeto, el 는, y el segundo sujeto en 가. ¿Sí? Es una oración compuesta. Bien, 오늘은 날씨가 어때요? Hoy, ¿cuál es el clima de hoy? 오늘은 날씨가 어때요? Está usando dos sujetos, hoy y el clima. Entonces, como verán, esto es importante nada más que recuerden, pero no vamos a entrar mucho en detalle en este ejemplo. Bien, veamos el punto número 5. Dice, para hablar de conocimientos generales o verídicos se utiliza 는. Bien, entonces veamos acá. 엄마는 여자다. 엄마는 여자다. Mi mamá o la mamá es mujer. Ustedes saben que las mamás son mujeres, eso es algo general, eso es para todos y es algo verídico. Bien, veamos el segundo caso. 지구는 둥글다. La tierra o el mundo es redonda. Es algo verídico, es algo de conocimiento general que todos tienen. Es por eso que en estos dos casos utilizamos la partícula 는. Bien, veamos el punto número 6. Es para enfatizar, ¿sí? Y veamos acá los casos. 한국에서는 그렇게 하면 안 돼요. Esta oración quiere decir, no debe hacer eso en Corea. Y acá está utilizando la partícula 는 con la palabra 한국. 한국에서는 그렇게 하면 안 돼요. No debe hacerlo así. En Corea no debe hacerlo así. Es decir, en otro país, no sé, puede ser que sea correcto. Pero en Corea, quiere enfatizar que en Corea no se debe hacer así. Entonces, para hacer ese énfasis, para que pueda enfatizar más, ¿sí?, al sujeto, entonces utilizamos 한국에서는, ¿sí? Veamos el segundo caso también para que se pueda entender un poco mejor. 비가 오니까는 우산 가져가라. Esto quiere decir, como llueve, llévate el paraguas. Entonces, ¿qué es lo que quieren enfatizar acá? 비가 오니까는, como llueve, está lloviendo, entonces llévate el paraguas. 우산 es paraguas. Entonces, 비가 오니까는 está enfatizando que llueve, está lloviendo, entonces es importante llevar el paraguas. Bien, espero que haya quedado bien claro estos dos ejemplos. Si no se entiende, lo podemos ver en la clase del sábado. Bien, veamos el último punto, el punto 7. Se utiliza 이가 antes de un adjetivo o cuando obtenemos las palabras 있다, 없다, 아니다 y 되다. Veamos los ejemplos. 나는
한국 친구가 많다. Yo tengo muchos amigos coreanos. Entonces, acá usamos antes del adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo en esta oración? 많다. 많다 es decir que tengo mucho. ¿Sí? Tener mucho es un adjetivo, entonces 한국 친구가 많다. Bien, el segundo punto es 그 친구는 내 친구가 아니다. Sí, acá vemos la palabra 아니다, es decir que antes de eso tiene que ir la partícula 가. Y esta oración quiere decir ese amigo no es mi amigo. 그 친구는 내 친구가 아니다. Bien, entonces 친구는 한국 비자가 없다. Mi amigo o el amigo no tiene la visa coreana. Entonces, está antes de la palabra 없다, que es no tener. Entonces, 비자가 없다, no tiene la visa. Veamos el último punto, dice 봄이 되다. 봄이 되다 quiere decir se hizo la primavera. Entonces, acá está antes de la palabra 되다. 봄, primavera. 봄이 되다. Espero que se haya entendido todos estos puntos. Cualquier cosa, nuevamente les digo, el día sábado nos vamos a juntar y poder despejar las dudas que ustedes tienen. Entonces, como tarea para la próxima clase, van a tener que hacer 5 oraciones, ¿sí? Con 는 y con 이가, 5 de cada una. Y eso la vamos a corregir la próxima clase. Entonces, pueden traer todas las dudas que ustedes tienen, todo anotado para poder despejarlas. Entonces, con esto vamos a concluir la clase 2 el día de hoy y esperemos vernos el día sábado. Muchas gracias.